Hola, hola. Estamos en el Palacio Gyeongbokgung. con... Bueno, Gong significa palacio y Gyeongbok significa gran bendición. Así que estamos en el Palacio de la Gran Bendición. Miren, llegamos justo para el cambio de guardia que se hace a las 2 de la tarde. Es el palacio más grande. Y significativo de Corea. ¿Por qué? Porque fue el primer palacio que se construyó. A finales del siglo XIV se fundó una nueva dinastía en Corea, que era la dinastía Joseon. Joseon. O mal dicho, Joseon. Y durante esa dinastía se construyeron 5 palacios. Y este fue el primero. El primero que se construyó por primera vez. ¿Por qué por primera vez? Porque lo destruyeron varias veces. En el siglo XVI, en el 1590, Sí. por ahí aproximadamente, con la invasión japonesa, fue destruido por primera vez por completo, Sí. Quemado por completo. Bueno, fue todo Seúl arrasado. Después estuvo 300 años abandonado, 300 años, y en el 1890 por ahí fue reconstruido. Lo reconstruyeron por completo, pero ¿qué pasó? Que en el siglo XX después vino la ocupación japonesa y lo volvió a destruir, pero destruyó el 90%. O sea, solo dejó lo que era el 10% de lo que había sido la reconstrucción en un principio. Los japoneses invadieron por unos 35 años después de esa segunda ocupación, y cuando Corea se independizó por completo, ahí a principios de los 90 se empezó un plan de reconstrucción que actualmente lleva reconstruido un 20% adicional de lo que ya estaba. O sea, en total ahora hay un 30% reconstruido de lo que fue el palacio original. Y tienen la idea de que para 2045 ya puedan reconstruir el 41%. Incluso hay un montón de obras, en la entrada está cerrada porque está en obra, y hay un montón de lugares que también están cerrados porque están en obra. ¿Ven ahí esas piedras que hay ahí? Bueno, de ese lado es donde estaba el rey. Del lado izquierdo estaban los funcionarios militares y del lado derecho estaban los funcionarios civiles. Mientras más alto era el grado, más cerca estaban del rey, que el rey estaba sentado ahí. Y mientras más lejano el cargo, iban para allá. Otro dato también. Durante la ocupación japonesa, del 1910 al 1945, que fueron 35 años, la gente aquí se le obligó a hablar en japonés, a escribir en japonés, no podían hablar en su idioma, solo podían hablar en japonés. Se les obligó a todo el mundo a cortarse el pelo, que antes, como bien se ve en las películas, tenían el pelo largo. Tenían el pelo largo, los hombres tenían el pelo largo, porque ellos lo consideraban como la herencia que te dejaban tus padres, era el pelo. Entonces ellos tenían el pelo largo, cortarse el pelo era algo horrible para ellos, para horrible. ese momento era como que les sacaba su esencia. Luego, al terminar la Segunda Guerra Mundial, cuando se rindieron los japoneses, que Corea pudo tomar el control otra vez de su país, se volvió a retomar el idioma, la escritura, la cultura anterior. Hay cosas que se perdieron, como siempre se pierden al pasar de tantos años, pero en sí pudieron retomar su cultura.
Hablando del idioma, justo ven cómo los carteles están escritos en letras chinas. Esto es porque al principio, o sea, antiguamente, el chino era el idioma oficial de todo Asia Oriental. Se escribían chino, se hablaban chino. Sí, pero como es un idioma bastante complicado, había muchos analfabetos. Mucha gente que no sabía leer, que no sabía escribir. Entonces, 50 años después de que se creó este templo, por el 1943, el emperador creó el idioma coreano. Lo empezó en el 1943 y lo llevó a cabo como tal 3 años después. El cual fue hecho con pocos caracteres para que cualquiera en pocos días pudiera empezar a leerlo y a escribirlo, para que fuera fácil de aprender. Entonces igual son reconstrucciones, ¿no? Pero se les dejó la letra china como originalmente fueron puestas en los carteles cuando se construyó el templo. Claro, porque cuando inventaron el idioma, o sea, el templo ya estaba construido, o sea, si pusieran ahora los carteles en coreano no sería una réplica de lo que fue realmente, porque en ese momento no existía el coreano. Incluso el coreano es uno de los Es idiomas, el único idioma. el único idioma que se sabe su origen exacto, quién lo creó, cuándo, todo. Miren, acá bien enfrente de lo que es la entrada, en línea recta, está la parte del trono del rey. Es el salón principal. Acá se sentaba el rey y ven las montañas, la pintura que está atrás, los 2 puntos, el rojo y el blanco, significa el sol y la luna, que representa al rey y la reina. Y las 5 montañas del medio son el territorio, digamos, o sea, lo que simboliza el territorio conquistado. Y esto siempre acompañaba, esa figura siempre acompañaba al rey. Está en el billete también de 10.000 won. ¿Vieron el dragón ese que está ahí en el techo? Ese dragón está como un símbolo de protección al rey. El dragón que tiene 3 garras significa que es un príncipe. 4 garras significa rey, 5 garras emperador. Pero este, lo ven, tiene como 7 garras. Ahí se pueden ver, ahí. Tiene como 7 garras, que en realidad no se sabe hasta el día de hoy por qué tiene 7 garras. Lo que se cree es que lo pusieron así como para darle como todavía más importancia. Y grandeza. Y claro, y grandeza a la presencia, a lo que es la figura del rey. Pero en verdad no se tiene registro de por qué tiene 7 garras el dragón. Miren lo que es esto de madera, de pintura, de laburo. ¡Qué laburo, por Dios! Sí, esto está intacto desde la primera restauración. De 1890 por ahí. Por eso también está declarado patrimonio histórico. Lo único negativo es que no te dejan pasar, a ninguno de estos lugares te dejan pasar. Bueno, también está bien, se entiende igual que lo quieren preservar, ¿no? Este es un lugar que lo visita realmente muchísima gente por día. Nos decía la guía que lo visitan alrededor de 40.000, 50.000 personas por día. Claro, o sea, si nos dejaran pasar a todos, capaz que estaría un poco más destruido, ¿no? Y esas redes que están ahí también, o sea, las ponen en realidad por las palomas, porque tiene, o sea, las heces de paloma pueden desgastar las pinturas y estropear cosas, pero en la época también existían esas redes, solo que eran de seda. Y se ponían también en el 1400, Sí. ahí están en los libros y en los planos que le ponían las redes. Sí, Qué increíble. Pero de seda. Después para allá está lo que es la casa gubernamental, que estaba siempre bien cerquita del rey, porque ahí vivían sus súbditos y era donde se hacían las cosas administrativas, digamos. Sí, está la casa gubernamental, atrás el aposento del rey y atrás el de la reina. Hace toda una línea recta, cruza el palacio, cruza las puertas hasta la puerta principal, todo en una línea recta. Exacto. Que era para que el rey siempre siguiera este camino, para que él siempre estuviera en un camino recto. No tendría que doblar ni... Exacto, todo en línea al rey. ¿Ven? El camino de piedra es el camino del rey. Y aquí las oficinas gubernamentales. Aquí era donde el rey tomaba decisiones de su reino y también donde pasó mucho tiempo estudiando y escribiendo. Era aquí, entre su casa, que está ahí, y su o trono. sea, su casa era todo esto, entre su cuarto, que está ahí atrás, y el lugar principal ahí que estuvimos recién, el palacio principal. Ven el camino que se sigue desde la entrada y allá está lo que sería la casa del rey. Esta es la casa del rey, el cuarto del rey. Ah, detalle. ¿Ven allá en la punta? Todas esas figuras. Esas figuras están en las partes importantes, o sea, las casas donde vivían el rey, la reina, la madre del rey, el príncipe, claro. O sea, en las casas de la realeza van a ver en las puntas siempre esas figuras que son de protección. Esta es la casa del rey y se dice también que no se sabía en qué cuarto dormía, si del lado derecho o del lado izquierdo, que se lo sabían sus guardias por temas de seguridad. Miren las puertas, ¿ven? Cómo están así, se levantaban en vez de cerrarse como lo conocemos nosotros como tal. Es como que se bajan así y después se doblan así otra vez. Pero se doblan y se suben. Y se les pone una tabla en el medio y quedan colgadas. Está genial. Nunca había visto eso. El cuartito del rey. Supongamos que era este, ¿no?
Tenían acá como un estarcito afuera, que seguramente habrían guardias. Y adentro, como muchas piecitas chiquitas una al lado de la otra. Es súper raro. ¿Ven que todas las casas están a cierta altura del piso? Bueno, esto es porque abajo estaban estas puertitas. Acá abajo habían fogones donde se calentaba leña, digamos, para calentar todas las casas. Y cada puertita de estas, si vos la abrías, salía fuego, digamos. Y lo que hacía esto era, como tenía la salida de aire del otro lado, corría el calor todo hasta la salida del aire. ¿Y qué hacía? Calentaba el piso de las casas que era de piedra. Por eso en todos los lugares así, los templos asiáticos, los palacios, se entra descalzo. ¿Por qué? Porque el piso está caliente, está calentito, es agradable, se sientan en el piso, por eso comen en el piso. Porque es como un piso climatizado. Ahora, hoy en día, es más moderno, es piso calefaccionado, con toda esa tecnología moderna, pero antes era leña. Incluso todavía quedan, o sea, lo que sean casas antiguas, quedan reales la parte del piso que se usaba en esa época. Y estas de acá eran las chimeneas. Yo pensaba que era estético, que era algo estético del lugar. Estas son las chimeneas de los aposentos del rey, de la mitad. Va todo subterráneo. Todo Desde subterráneo. abajo, el fuego, todo por abajo de la tierra y sale por las chimeneas. Y todo queda alineado en el paisaje, ¿no? En la obra. Porque queda como parte de la obra. Que vos la mirás y decís, ¡pah, qué lindo! No sabés qué será, ¿no? Algo ilustrativo, decorativo. Pues no. Pues no, es una la chimenea de acá, de la mitad del aposento del rey. Las ponían lejos de la casa. No estaban como hoy en día, que estaban en el medio de la casa. No, iban por abajo y se ponían medio de lejos. Después ven, acá sigue el camino que sale de la casa del rey y va todo hasta aquel lado, que es la casa de la reina. Y el rey era el que iba a visitar a la reina. La reina no venía a verlo a él. Iba él a ver a la reina. Se hacía la gata. No, él caminaba por su camino o iba en lo que sea y ahí iba hasta la casa de la reina. Que juntos, cuando estaban en la casa de la reina, dormían y hacían sus cosas que tenían que hacer. ¿Qué cosas? Sus labores maritales los hacían en el cuarto del este, porque es el cuarto que tiene buena energía, porque sale el sol, etcétera, etcétera. Entonces estaban juntos el rey y la reina en el cuarto del este. Después, otra curiosidad, porque esto le preguntamos a nuestra guía, ¿y no había baños en esa época? Y nos dijo, sí, habían baños, obviamente de la época, no son los baños que conocemos ahora, eran baños del momento. Era un pedazo de tronco con un agujero y agua. No sé si sería un agujero en el piso, no sé. Pero el rey y la reina no iban al baño porque tenían su propio water portátil, digamos, su propio baño portátil. ¿Por qué? Porque así los médicos podían revisar sus heces y saber cuándo estaban enfermos, cuándo no. En todo momento podían conocer la salud del rey. Sí, la esperanza de vida en ese momento era de 45 años más o menos. El cuarto rey, creo que fue el cuarto rey, que fue quien inventó el idioma, murió ya de una edad media avanzada, pero ya estaba ciego, ya murió siendo un hombre ciego. La sala de estar de la reina, y aquí hacían sus cochinadas, de este lado. Bueno, ustedes se preguntarán, ¿cómo saben dónde iba cada casa, cada columna, cada muro, cada piedra? Lo que no van a creer, como no pude creer yo, es que tienen los planos originales, increíble, planos que tienen 6 siglos para atrás, y se preguntarán cómo sobrevivieron. Bueno, resulta que como dinastía, como emperador, como reinado, tenían sus súbditos leales, y durante las invasiones, esos súbditos agarraban los planos, agarraban de las bibliotecas gigantes que tenían planos y libros y cuadernos y papiros donde tenían anotados, y los guardaban, los escondían bajo sus casas o los escondían en lugares que solo ellos sabían, y así fue que mantuvieron esos documentos importantes. Pero de no ser por ellos hubieran quemado todo, porque esto, como ya dijimos, ardió en llamas por completo. Bueno, ahora estamos en el pabellón de la fiesta. El nombre significa reuniones felices y acá se usaba para hacer banquetes, recibir a los extranjeros. Durante la época de sequía se hacían rituales con tiro al arco desde el segundo piso y bueno, después se amplió con un estanque, este estanque que ven acá, aunque después obviamente fue todo destruido con la invasión japonesa y reconstruido en el 1900 como les contábamos, pero esta parte sí sobrevivió a la segunda ocupación japonesa. O sea, esto sería como de las pocas cosas que quedaron de la primera reconstrucción. Y se dice que en el año 93 se encontró en el estanque un dragón de bronce.
Solo se encontró uno, después durante la reconstrucción se colocaron en el estanque 2 dragones porque van en pareja. Se colocaron 2, pero solo uno fue de los reales que se encontraron. Ahora igual ese dragón está expuesto en un museo. Y se supone que todavía se está buscando la pieza faltante, o sea, el compañero. ¿Y por qué ponían en el estanque dragones de bronce? Porque todo acá las construcciones de la mayoría son de madera, entonces el dragón simbólicamente protege del fuego y por eso se colocaron en el estanque como protección, digamos. Después ven que ahí hay 3 puertas. La primera era la que usaba el rey para entrar y subir la escalera, pues es la que está más cerca de la escalera. La del medio la usaban los familiares y la tercera la usaban los sirvientes. Que los turistas alquilen los trajes tradicionales que se llaman hanbok, los alquilan mucho porque afuera del templo hay muchos lugares de alquiler que te alquilan o por el día o por 1 hora, 2 horas, que era la vestimenta que se usaba en la época de la dinastía, ¿no? Martín dice que se siente que está caminando adentro de una de sus películas favoritas. La serie Kingdom, la de Netflix, la de zombies, como de entrar en un templo así, está como ambientada en templo. Palacios antiguos. Palacios así antiguos. Parece como estar dentro de una película. Y acá se ve claramente, ¿no? Lo que era la construcción antigua con el contraste de la modernidad, digamos. Detalle no menor que nos olvidamos mencionar. Para entrar acá tenés que pagar una entrada que sale 3.000 won. Es muy poquito, son $2,50 más o menos. Pero también en las boleterías te venden como una cuponera, si querés, que por 10.000 won podés acceder a varios templos, todos los que están acá en la zona, que son bastantes y conviene bastante el precio. Son 5 o 6 templos y si los vas a sacar por separado, si vas a pagar los templos por separado, te vas a gastar alrededor de capaz que 15.000, 16.000 won. Así que te súper conviene sacar la chequera entera, que es para los mejores templos. A mí me encantaron los templos de la chequera, me encantaron. Nosotros los tenemos, miren, se los voy a mostrar. Ya la tenemos vacía porque ya los usamos, pero esta es la cuponera y te sirve para todos estos templos alrededor y para el jardín secreto. La verdad que vale mucho, o sea, si vas a visitar todos, te conviene mucho comprar la cuponera porque vas a ahorrarte. Este es el Jardín de la Reina. El Jardín de la Reina se le marchitó, mirá cómo está. Eso muestra que no está la reina acá. No, esto fue después que mordió la manzana, que yo te dije. Mirá cómo le dejaron el jardín. Pero bueno, acá está la casa de la reina y acá el jardín de la reina. Y también, otro datito, es que la reina tenía su jardín privado porque la reina no podía salir de este lugar. El rey sí podía salir, salía a cazar, salía a tirar en arco, salía de farra, pero la reina no podía salir de este lugar, no podía salir. Tenía que estar siempre en este lugar. No es que no podía salir de acá, literal, sino que no podía salir del recinto. Miren lo que eran las puertitas acá. Mirá, tenías que caminar con la atención. Acá era donde se celebraban las fiestas que se hacía el limbo. Se bailaba así. Algún que otro terminaba sin cabeza, me parece. Hasta yo me tengo que agachar. Este palacio, si bien es muy, muy turístico, tiene muchos rincones de tranquilidad, muchos lugares que de repente te metés por alguna puertita, pasás por ahí, vas a un rincón, a una esquina y no hay nadie, hay paz. No hay gente, porque es muy grande realmente. Entonces, por más que sea súper visitado, la cantidad de gente que entra no llega a cubrir cada rincón del palacio. Miren, por allá hay más gente con los hanbok. Me encantan. ¿Qué opinan? ¿Les gusta? ¿Les hubiera gustado vivir en una época así y vestir esos atuendos? En la época de las cavernas me hubiese gustado vivir a mí. En bolaina. Imagínense esa época, ese momento de la historia de la vida donde la gente se vestía así. Miren esto, qué hermoso que es. Todo esto está dentro del palacio. Es parte del palacio. Imagínense lo grande que es. Es que si querés combinarlo todo, recorrerlo todo, te lleva muy buen Debe llevar rato. 3 horitas, 4, más o menos. Sí, capaz que caminando unas 3 horas. La vestimenta también hay diferencia de clases sociales. Te das cuenta porque hay unos que son súper lindos, que tienen como clase, y después hay otros así comuncitos. Era la vestimenta de la época, ¿no? Y había gente con dinero y gente sin dinero. Y eso se refleja también en cómo se vestían. En las tiendas de alquiler de hanbok hay diferentes tipos, diferentes estilos, depende de cómo es el hanbok, el precio al que te lo alquilan. Miren, esta parte de acá es un edificio que originalmente no estaba separada del palacio y que después lo trasladaron al palacio en 1891 y se usaron como biblioteca del rey y como salón de recepción de invitados extranjeros. Este es mi palacio.
Acá me quedo, mira qué es esto, qué divino. Qué cosa más divina. El rey en su palacio. ¿Quiere algo? ¿Precisa algo? Alfred, comidas. Pero vos tendrías que haber sido de la dinastía. Tráeme comida. Yo soy de la dinastía. Te No pido mil olvides nunca disculpas. eso. ¿Qué precisas? Tengo que me pareció que me traigas algo para comer. Es así lo que les digo. Esto acá hoy está cerrado porque están construyendo toda esta parte de acá. Están haciendo nueva toda la vereda. Entonces está cerrado. ¿Se entra por acá o por acá? O por acá que hay una puertita también. Ah, sí. Por acá hay una puertita. Y se entra así, acá está la boletería y hay una plaza principal. Después entras y hay también otra plaza grande con un puentecito acá que corre agua. Y acá está el salón principal del rey. Luego acá eran las oficinas gubernamentales. Después está el cuarto del rey, la residencia del rey y de la reina. Con el jardín de la reina. Luego acá está el salón de banquetes. Con el estanque, precioso. Con el estanque. Acá está la cocina, los cuartos de los príncipes herederos. Miren qué curioso esto, desde la entrada hasta el final de los cuartos es una línea recta. Desde acá, de donde está el rey, se ve clarito hasta la puerta. Está recuperado solo el 30% de lo que era. Sí. Imagínense, hemos visto fotos que nos mostró el guía. Acá estaba lleno de casas. Bueno, y hasta acá va el recorrido del día de hoy por este hermoso palacio lleno de historia. Está hermoso, solo que a mí por lo menos me deja con ese sabor amargo de saber que es una reconstrucción, que no es real del todo. Es un laburo tremendo, ¿no? Sí, claro, es mucho trabajo. Y está muy lindo, lo cuidan mucho, no te dejan entrar prácticamente, o sea, subir a las casas como tal, no podés. Pero también es parte del cuidado y del mantenimiento, ¿no? Si no, estaría destrozado en unos años. Pero bueno, nos gustó mucho, así que coméntenos qué les pareció, si les gustó, si conocían un poco de esta historia. Y nos vemos en el próximo video. Ah, es una sopladora. Para sacarte la tierra. Te sacás la tierrita de los zapatos. Te sacás la tierrita de la ropa. ¿Qué tecnología? ¿Eh? Lo que está caliente